partiendo, ¿qué es el asma? Miren, nada del otro mundo. El asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea pequeña. ¿Ya? Esto les tiene que quedar súper claro porque entendiendo esto van a poder entender el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del asma? Que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea pequeña. Entonces el tratamiento son los corticoides. Y los corticoides son excelentes para tratar el asma. El problema es que los corticoides se demoran tiempo en hacer efecto. Actúan a nivel del núcleo, tienen que llegar a la célula, generar una serie de mecanismos para poder hacer cambios en la célula. Por ende, no es un tratamiento efectivo. Y por mientras eso pasa, podemos estarnos enfrentando a un paciente como el que se ve aquí en el video. En el fondo tenemos una señora que está con una frecuencia respiratoria cercana a 50. Si se fijan, tiene harto tiraje, uso de musculatura accesoria, incluso supraclavicular. No se ve muy bien en el video, pero si me creen, la guatita está respirando de forma paradójica y sus niveles de oxígeno están bajos. Estos pacientes están muy sudorosos muchas veces, ni siquiera se les puede tomar electro, apenas se le puede, sentar ahí dentro de la camilla como para poder hacerle una radiografía. Por ende, este no es un paciente que tiene un asma entre comillas normal, no es un asma que vamos a ver en el consultorio, es un asma severo, ¿ya? Y aquí hay alguna clasificación respecto a qué tipo de asma existen desde el punto de vista como de emergencia. Entonces se le define como asma severo primordialmente al que requiere al manejo o asistir a la unidad de emergencia, ¿ya? El que requiere un poco de oxígeno eventualmente, el que no ha tenido respuesta dentro de su domicilio. Y llamamos un estatus asmático al paciente en cual dejamos el tratamiento con broncodilatadores de forma incluso intensiva y en un periodo de 15 a 30 minutos no hemos tenido ninguna respuesta. Ahí llamamos al paciente que entonces tiene un estatus asmático. Esto es un poco importante con respecto a los tratamientos que vamos a ir haciendo porque a veces pueden ser secuenciales y a veces los tratamientos tenemos que hacerlo todos desde un momento, desde que llega el paciente, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto del asma casi fatal? Aquí hay una clasificación que es lo que recomienda en el fondo es el paciente que tiene insuficiencia respiratoria, sea con hipercapnia o con hipoxemia, el paciente que hace alguna apnea, lo que está generalmente asociado a una reacción o respiración paradojal, y el que tiene una alteración de su nivel de conciencia. No se compliquen tanto la vía. En resumen, ¿cuál es el asma casi fatal? Es el asma que requiere una terapia o un soporte de tipo ventilatorio. Y si existe un asma casi fatal, entonces existe un asma fatal. ¿Y cuál es el asma fatal? En el fondo es el que generó un paro en el paciente, que puede ser respiratorio o cardíaco, y bueno, obviamente lo sacamos del paro porque si no el paciente falleció, o la crisis asmática tan severa que genera ya un daño cerebral asociado a la hipoxia que produce. Entonces, aquí como a modo de resumen, recuerden, el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria pequeña que se trata con corticoides, y el problema es que los corticoides se demoran mucho tiempo en hacer efecto. Por ende, el paciente puede no alcanzar a sobrevivir a que los corticoides hagan efecto, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, cuando tenemos una exacerbación severa, es decir, un paciente de que ya llegó a la urgencia porque no hubo una respuesta en su domicilio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, siempre tenemos que pensar que puede ser otra cosa. Dentro de los diferenciales de un paciente que está con una dificultad respiratoria, puede ser una neumonía, puede ser obviamente un tromboembolismo pulmonar, entre otras cosas. Entonces, dependiendo de nuestros diagnósticos diferenciales, vamos a ir pidiendo tratamientos o haciendo algunas otras cosas. Ya podemos pedir una radiografía, un escáner. Tenemos un poco de tiempo. Ahora, si el paciente requiere oxígeno, es un paciente más complicado. Generalmente los asmáticos que no están severamente afectados no deberían requerir oxígeno porque los alvéolos están conservados. Es la vía respiratoria el problema. El problema con el asma es que no pueden sacar el aire, más que no pueden ingresar el aire a sus alvéolos y generar intercambio. Vamos a partir con corticoides. Si el paciente está relativamente bien, no está contando lo que está pasando, perfectamente puede ser oral. Yo muchas veces a los pacientes les parto terapia con inhaladores en inhalador y con suerocámara. Le dejo corticoides orales, le pido una radiografía y que vengan al rato después de que los haya visto el kine. Estamos hablando de un paciente como tranquilo, ¿ya? Podemos hacer nebulización, que se refiere como intermitente, y algo típico que se habla generalmente es el uso del magnesio. Con respecto al magnesio, ahí yo les voy a comentar
de que el magnesio se cree que actúa un poco inhibiendo la entrada de calcio y lo que genera relajación del músculo liso en el árbol bronquial, y eso obviamente produce broncodilatación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante del magnesio? Es que tengan dos cosas claras. Entonces, el magnesio no sirve para los asma leve o moderado. Podría eventualmente funcionar en los asmas severos, pero su evidencia es baja. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque la verdad es que el perfil de seguridad del magnesio es muy elevado. Entonces, la probabilidad que te pase algo muy malo con el magnesio es muy baja, y la probabilidad de que te ayude es dependiendo del paciente si está realmente grave. Entonces, la probabilidad de que te ayude es baja, pero podría ayudar, y la probabilidad de que te haga daño es muy baja. Por ende, tendemos a utilizar el medicamento. Con respecto al magnesio, la principal complicación tiene que ver cuando uno lo administra en dosis muy elevadas. Generalmente no lo hacemos en el contexto del asma. Por ejemplo, las embarazadas con preeclampsia pueden ser dosis sobre 5 gramos. Y ahí nosotros en el asma generalmente usamos 1 o 2 ampollas, 2 gramos generalmente, mucho menor. Y lo otro es cuando lo administran muy rápido. Entonces el magnesio tampoco se administra en bolo endovenoso, sino que se deja pasando en una infusión 15 minutos, 10 minutos, o con el suero que vamos a hablar después que hay que dejar. Si ustedes hacen eso, no van a tener complicaciones con el magnesio, pero también tienen que tener muy claro, no les dejen magnesio a los pacientes con una crisis que es leve, porque no tiene ningún fundamento, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento un poco más allá, el tratamiento de emergencia, el tratamiento de ese paciente que tiene un asma casi fatal. ¿Recuerdan entonces? Asma casi fatal es el asma que requiere soporte ventilatorio porque está alterado de conciencia, insuficiencia respiratoria, sea perdón, hipoxémica o hipercápnica, entre otros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a plantear que este paciente tiene que ir al reanimador. Es un paciente que se ve agitado, se ve mal, está respirando rápido, está hipóxico. Entonces necesitamos hacer algunas cosas rápidas. Por ejemplo, una ecoscopía nos va a ayudar a determinar si es que hay, por ejemplo, neumotórax, que puede ser un diagnóstico diferencial muy importante antes de empezar a hacer otras cosas, y quizás hay que ponerle un tubo al paciente. Podría tener un edema pulmonar agudo, que en una primera instancia puede ser difícil de diferenciar de una crisis asmática. No todos los edemas pulmonares agudos tienen crepitaciones, por ejemplo, y pueden tener disminución del ruido pulmonar. Entonces, si le hacen un paciente con insuficiencia respiratoria, le ponen el eco y ven líneas B en altas cantidades, más de 3, generalmente el diagnóstico más bien es edema pulmonar agudo. Y obviamente es un paciente grave que vamos a hospitalizar, por ende le tomamos algunos exámenes, vamos a considerar tomar los gases, lactato, dímero D, entre otras posibilidades, ¿ya? Y aquí nos vamos con el tratamiento de lleno. Entonces a todos los pacientes que ya están severos les vamos a dejar oxígeno, tengan hipoxia o no, porque acá lo que vamos a estar es empezar a predecir o adelantarnos a las posibles eventuales complicaciones que tiene el paciente. Y una de las complicaciones es que haya que intubarlo. Por ende, vamos a empezar a preoxigenarlo desde un comienzo. Todos estos pacientes requieren uso agresivo de volumen. Piensen que están depletados, piensen que están hipovolémicos. Si un paciente respira muy rápido, tiene pérdidas insensibles muy aceleradas, y además cuando tú estás enfermo, estás respirando rápido, no tomas mucho más líquido. Por ese paciente que llega al reanimador con un asma casi fatal, casi siempre está hipovolémico. Por ende, siempre partir la volemización, y ahí yo les recomendaría en esa misma volemización, en el fondo comiencen a ponerle el magnesio. Entonces, por ejemplo, indique al enfermero, ponle un suero de miel, ponle 2 ampollas de magnesio, pásalo rápido, que pase en unos 10 minutos es suficiente, ¿ya? Y vamos a dejar corticoides obviamente endovenoso. Aquí les dejo, en realidad entre un corticoide y otro no hay mucha evidencia de que uno sea superior a otro. Así que lo importante es que sea endovenoso y sean dosis altas, como tratando de buscar que el tiempo de inicio de efecto del corticoide, que es nuestro gol estándar, es lo que va a calmar, va a ayudarle al paciente, haga efecto un poco más rápido. Y a diferencia del asma como habitual, vamos a hacer nebulización continua. Y vamos a hacer nebulización continua, yo inventé este término vía asociada, un poco haciendo el símil con sepsis severa. Entonces acuérdense, sepsis severa, dejamos antibiótico endovenoso vía asociado, porque puede haber resistencia. Lo mismo vamos a dejar en el paciente que tiene un asma casi fatal. Y, perdón, entonces vamos a hablar, entonces, ¿qué es esto de la nebulización continua? ¿Ya? Cuando tenemos una exacerbación severa, al decir al paciente que no estaba tan grave, le vamos a decir al kine, por ejemplo,
o a la enfermera, entonces por favor hazle un par de nebulizaciones, 2 o 3, un esquema de nebulización cada 10 minutos o cada 10 minutos por unas 3 o 4 veces y el paciente lo vamos a reevaluar a la hora, ¿ya? Y vamos a dejar un tiempo entre cada nebulización, generalmente entre 5 a 8 minutos, y después hacemos la siguiente. El paciente no está continuamente nebulizado. Pero un paciente que tiene un asma casi fatal, lo que vamos a hacer es que vamos a usar broncodilatadores de forma continua. Lo vamos a nebulizar, vamos a abrir el oxígeno y tiene que sonar así. Es importante eso porque a veces, incluso yo he visto que algunas veces los dejan sin oxígeno o no se escucha, y eso es importante porque nos permite que el medicamento la molécula del medicamento se tienen que por lo menos tener 8 litros para poder generar un aerosol lo suficientemente pequeño como para que llegue a la vía aérea pequeña, ¿ya? Y lo otro que también es a veces desconocido es que tú puedes mezclar los broncodilatadores. Entonces yo cuando estaba partiendo en la especialidad y venía un paciente muy grave, lo que hacía agarraba un frasco de salbutamol y lo echaba así, agarraba el frasco de bromuro y lo echaba así, no le echaba ningún agua, lo ponía al paciente nebulizando hasta que se me acababa y le echaba más. Y con eso la gran mayoría de los pacientes se mejora. Ahora, eso que yo hacía no estaba del todo bien porque estaba aumentando un poco la tasa de RAM a los medicamentos, en el fondo, por ejemplo, la taquicardia, porque le estaba dejando una dosis mayor a lo necesario. Entonces, ¿por qué dejamos un cc de salbutamol? Porque por lo menos en Chile, donde yo trabajo, un cc equivale a más o menos la dosis de 5 miligramos de albuterol, que es un poco la dosis recomendada cada 15 minutos, cada 10 a 15 minutos, ¿ya? Y lo mismo con el hipatropio. Pero es importante que sepan que los pueden mezclar. Los ponen en el frasquito, le ponen 2 cc de suero fisiológico y empiezan a nebulizar con eso, y de ahí siguen nebulizando continuamente con salbutamol hasta el infinito y más allá, ¿ya? Y que lo que vamos a hacer es que vamos a ir reevaluando el paciente de forma continua, no nos vamos a ir del lado del paciente. Este paciente está grave y lo vamos a reevaluar y vamos a tratar de tomar decisiones antes de 30 minutos. En el fondo, ¿qué hacemos? Evaluamos a los 30 minutos qué pasó, digamos. ¿Qué pasó con nuestra nebulización continua? Y acá es importante entender que la nebulización continua es excelente, casi tan bueno como los corticoides para broncodilatar. Pero para eso tiene que llegar a la vía aérea pequeña. Y si no llega a la vía aérea pequeña, el medicamento no va a hacer nada. El paciente puede estar respirando así. Entonces no le llega el medicamento nebulizado a donde queremos que llegue. ¿Y qué hacemos ahí entonces? Aplicamos epinefrina. Entonces, cuando a ustedes le lleguen un paciente que llega a la urgencia y está severamente afectado y no mueve nada de aire, al tiro pongan la epinefrina y después hagan la otra cosa. O el paciente que ustedes ven que los broncodilatan y no pasa nada, no responde, usen la epinefrina. Y ahí el detalle es entender que los broncodilatadores, ¿qué es la epinefrina al final? Es un broncodilatador más, por eso lo dejamos, ¿ya? Pero el detalle es que los broncodilatadores de forma inhalada son mejores que los endovenosos, tienen una amplia efectividad demostrada y tienen un bajo perfil de riesgo. Entonces el problema con usar broncodilatadores endovenosos, y por eso ya no se usan esto, es que la tasa de efectos adversos a los medicamentos es muy elevada versus las vías inhalatorias. Entonces solo usemos broncodilatadores de vías parenterales cuando no tengamos asequible la vía broncodilatadora. Y lo que vamos a hacer en estos estatus asmáticos o en estos asma casi fatal es que vamos a usar la adrenalina haciendo un poco el símil de lo que es anafilaxia. Entonces vamos a dejar bolos de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo de peso, perdón, 0,3 a 0,5 miligramos en bolo intramuscular, el cual vamos a repetir cada, por ejemplo, 5 minutos hasta que el paciente empiece a mejorar. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro esquema asma fatal, lo típico, entonces le vamos a dejar oxígeno, le bajamos el volumen porque sabemos que puede que tenga que intubarse, le vamos a meter magnesio en ese suerito, obviamente le vamos a partir corticoide, que en nuestro tratamiento lo vamos a nebulizar de forma continua, y si el broncodilatador no le está llegando o el paciente está siendo refractario, vamos a considerar la epinefrina. Y de ahí vamos a empezar a hacer las cosas un poco más avanzadas, un poco más de emergencia. Entonces el paciente no está respondiendo, ya ha pasado media hora, estamos viendo, se está alterando un poco más de conciencia, está eventualmente teniendo una hipoxia muy severa, el paciente se está fatigando, tiene más uso de musculatura accesoria, está usando respiración paradojal, está bajando su frecuencia respiratoria, se está cansando. ¿Qué vamos a hacer? Poner ventilación mecánica no invasiva.
Y generalmente esto lo vamos a asociar con ketamina, que les voy a comentar a continuación. Entonces, ¿por qué ponerle ventilación mecánica no invasiva? Es algo que uno tiene que hacer un poco la pega de estudiarlo un poquito más. Porque el asma finalmente es una enfermedad pequeña de la inflamación inflamatoria de la vía aérea pequeña, en la cual el problema es que al paciente le cuesta sacar el aire, no entrar el aire. Entonces, ¿por qué meterle aire a presión a alguien con un problema de sacar el aire va a ayudar? ¿Por qué el ventilador mecánico no invasivo nos va a ayudar? Y esto se genera porque al final es un problema de presiones. Entonces, si hay una diferencia entre la vía aérea pequeña, la presión de la vía aérea pequeña y las vías aéreas más centrales. Y entre más diferencia haya entre esos dos, más difícil es para el cuerpo, más trabajo tiene que generar el cuerpo para poder meter y sacar el aire. Y ese trabajo va cansando, desgastando los músculos, generando más acidosis. La acidosis genera más hipotensión, lo que genera más consumo de oxígeno, que es el consumo falta, y va generando más problemas. Entonces, meterle ventilación no invasiva lo que hace es un poco equiparar estas presiones, disminuyendo el trabajo respiratorio. Entonces, la clave primordial de la ventilación mecánica no invasiva es que un poco trata de acercar el autopip que tiene el paciente al pip que le estamos poniendo con el ventilador y disminuir ese gradiente de forma de que sea más fácil para los músculos respiratorios superar la resistencia y generar, disminuir el trabajo respiratorio. Entonces lo primordial es eso, disminuye el trabajo respiratorio. Pero también hay algunas zonas que igual están colapsadas, algunos alvéolos que no están abiertos y no están generando intercambio. Entonces la ventilación mecánica no invasiva nos ayuda un poco con el mismatch, que se llama, en el fondo, aumentar las zonas que están, aumentar la ventilación de algunas zonas que están perfundidas pero no ventiladas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? En la práctica, esto va a depender un poco de la experiencia. Yo creo que los conceptos más importantes son que lo ideal es tratar de poner ventilación mecánica modalidad B-level o BPAP, lo ideal. Tenemos que tener muy claros que si no sabemos cómo medir el PIP o el autopip, generalmente no se pasen mucho de un PIP mayor de 5 como mínimo, y no más que eso. Quédense con eso, porque más que eso nos arriesgamos a que con la máquina le estamos generando más problema para sacar al aire al paciente, ¿ya? Vamos a generar un volumen un poco más alto, y lo que vamos a tratar, y aquí la clave, es entender de que existe una relación inversa entre la frecuencia respiratoria y el tiempo expiratorio. Entonces, entre más lento yo respire, más tiempo va a tener mi cuerpo para eliminar el aire que se está quedando atrapado. Por ende, los objetivos que tenemos acá es tratar de bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, aquí tenemos entonces el problema, ¿ya? Y ahí lo que les decía, siempre continuar la terapia, me refiero a siempre broncodilatar, incluso con la máscara del ventilador no invasivo. Hay unos adaptadores, siempre entonces estar haciendo nebulización continua, volemizando, magnesio y las otras cosas. Entonces, el problema acá es que ¿cómo hacemos para un paciente que está en insuficiencia respiratoria, respirando 40 por minuto, con mucho distrés, está medio hipóxico, alterado de conciencia por esto, y nosotros le estamos metiendo una máscara que le mete presión? El paciente se va a ahogar más, le va a dar ansiedad. ¿Cómo hacemos para controlar eso? ¿Cómo bajamos su frecuencia respiratoria? En la práctica, la gran mayoría de estos pacientes van a necesitar entonces algún tipo de sedante. Y ahí es donde entra la ketamina. ¿Por qué ketamina? ¿Por qué los urgenciólogos le dan tanta bola a la ketamina? Bueno, porque es un analgésico disociativo que tiene algunos efectos simpático-miméticos. Entonces, ¿qué significa eso? En la práctica, que en el fondo genera analgesia y produce anestesia o disociación, dependiendo un poco de la dosis, y la presión tiende a subirla. Entonces, la ketamina no es buena, por ejemplo, para el edema pulmonar hipertensivo, porque puede subir más la presión, generar más consumo de gasto cardíaco. Pero sí, por ejemplo, para estos pacientes que tienen algo respiratorio. Entonces, el miedo es que les baje la presión, la ketamina lo va a subir. El paciente está con dolor, le va a ayudar con el dolor. Y el tema de la disociación es importante porque mantiene los reflejos de vía aérea, que es la característica primordial o diferenciadora de la ketamina versus otros medicamentos analgésicos o sedantes. Porque, por ejemplo, el propofol, el midazolam, todo eso van a deprimir el centro respiratorio en este paciente que ya está medio alterado de conciencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un paro respiratorio.
¿ya? Entonces la ketamina lo que va a hacer es que va a bajar mucho la frecuencia respiratoria, pero el paciente va a seguir respirando y nos permite entonces que el ventilador y los medicamentos empiecen a hacer efecto y que se abran más los alvéolos, disminuya el trabajo respiratorio, disminuya el consumo de oxígeno y eso va a ir mejorando la fisiología y fisiopatología de la enfermedad. ¿Cómo dejar la ketamina? Generalmente, típicamente bolos. Entonces, esto como ayuda a memoria, la ketamina tiene 3 dosis, entonces la dosis que va entre 0,3 a 0,5 se considera analgésica. La dosis de 1 miligramo, estamos hablando de kilo por kilo de peso, la dosis de 1 miligramo es una dosis disociativa ya, como para analgesia de procedimientos, por ejemplo, una luxación de hombro, alguna cosa así. Y la dosis de 2 miligramos por kilo ya es una dosis anestésica, digamos, de intubación. Entonces yo les recomiendo entre 0,5 a 1 miligramo, un poco al ojo, y le van poniendo un bolito, que el bolito no puede, eso sí, no pasen rápido tampoco, sino que vaya pasando lento, van viendo cómo va evolucionando, respondiendo el paciente, y eventualmente lo pueden repetir o podrían considerar dejar una bomba después, ¿ya? Entonces tenemos el paciente ya, lo estamos oxigenando de forma adecuada, le estamos poniendo magnesio, lo estamos nebulizando con el no invasivo, le bajamos la frecuencia respiratoria para aumentar el tiempo expiratorio. Recuerden, el asma es un problema en el cual no se puede sacar el aire, no es un problema de entrar el aire, es un problema de sacar el aire. Y la pregunta es entonces ahí, ¿qué pasa si no responde? Pueden pasar dos cosas, ¿eh? No responde porque el paciente, bueno, se calmó y todo, pero está teniendo acidosis severa, está haciendo mucha alteración de conciencia que ya no podemos tolerar, pues está vomitando, por ejemplo, y vamos a tener que considerar intubarlo. Y entonces hacemos esto que se llama secuencia de intubación retardada. Entonces, cuando les llega un paciente en insuficiencia respiratoria al reanimador de la urgencia, nunca agarren el tubo, pásame la droga y lo intubamos al tiro. Nunca hagan eso. Eso casi nunca es una emergencia, tener que intubar a alguien. Emergencia estamos hablando de intubar tipo crash. Quizás algún broncoespasmo o algún problema de algún cuerpo extraño, alguna cosa así. Pero todos estos pacientes te dan un poco de tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo acá, es una secuencia de intubación retardada. Estamos partiendo ya los medicamentos que están haciendo efecto, mejorando nuestras condiciones para la intubación. Entonces nunca intuben a estos pacientes saturando 60, porque apenas le pongan los medicamentos van a saturar 30 y se van a parar y se van a morir. Entonces, ¿qué tratan de hacer con el no invasivo? Tratar de subir esa saturometría a lo más posible y hacer esto que se llama secuencia de intubación retardada. Mejorar la posición del paciente, dejarlo bien sentado, poner ramplas si es que es necesario, poner oxígeno, y vamos a empezar a hablar de eso y vamos a usar un tubo amplio, ¿ya? Entonces la secuencia de intubación retardada, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar también la oxigenación apneica. Esto es, le vamos a poner una naricera a 15 litros funcionando aparte del ventilador no invasivo, cosa que cuando saquemos para intubar la máscara del no invasivo, el paciente igual le llega oxígeno por la naricera. Eso se llama oxigenación apneica. Vamos a oxigenar con el no invasivo a un PIP. Vamos a ponerle FIO2 alta para lograr que esos pulmones se oxigenen lo antes posible. Vamos a usar preinductores y vamos a esperar que hagan efecto. Es importante esto, no es llegar y ponerle el fentanilo que generalmente se usa y ponerlo e intubarlo al tiro. Los preinductores necesitan un tiempo para hacer efecto y en este caso yo creo que es el caso en el cual es recomendable usar lidocaína. Dosis 1,5 miligramos por kilo, lo que nos permite en el fondo es disminuir la incidencia de bronco y laringoespasmo durante la secuencia de intubación, que es un riesgo muy elevado porque estos pacientes están muy irritados y están muy inflamados. Entonces, si hay un broncoespasmo en este contexto, va a ser súper difícil la intubación. Después, con respecto al inductor, el propofol se ha dicho que tiene un poco de efecto broncodilatador. Yo creo que si ya estábamos haciendo secuencia de intubación y le habíamos puesto ketamina, yo creo que hay que usar propofol en la medida que la hemodinámica del paciente lo permita, porque es el más veloz en su efecto. Entonces le ponemos y en 45 segundos ya va a estar sedado para poder intubarlo, ¿ya? O esto que se llama ketofol, que es una mezcla entre ketamina y propofol, que puede dar los mejores efectos para lo mismo, ¿ya? Con respecto al bloqueante, yo no me voy a detener aquí, pero en la práctica puede ser tanto succinilcolina como rocuronio, pero lo importante es dosis altas. Entonces acuérdense que la succi es 1,5 miligramos por kilo y pásense, siempre déjele dosis de más. Ustedes estimen un peso X y dicen ya una ampollas de 100 miligramos, pero este mejor pesa un poquito más de 70, entonces mejor pónganle al tiro 1,5, no importa que se pasen.
con la succi, pero sí es importante que queden cortos. Si quedan cortos, el paciente no se va a bloquear, y si no se bloquea, entonces el paciente va a ser más difícil la intubación, ¿ya? Y el rocuronio, la dosis de secuencia de intubación rápida es 1,2 miligramos por kilo. Vamos a siempre usar un tubo grueso por dos motivos. Entonces, uno es porque acuérdense que la resistencia a la vía aérea es inversamente proporcional al diámetro del tubo. Entonces, entre más pequeño el tubo, más resistencia. Y al revés, entonces queremos usar un tubo grande para que haya menos resistencia, para que el ventilador trabaje mejor, ¿ya? Y dos, porque eventualmente los pacientes asmáticos pueden tener tapones mucosos, pueden haber otras complicaciones, puede que haya que hacerle una broncoscopía, y para poder hacer eso necesitamos un tubo de 8 para arriba, ¿ya? Entonces tratan de hacerlo. Cuando le pongan las drogas, el paciente siéntenlo, déjenlo en una posición sentada y le ponen las drogas primero sentado, y cuando sea el último segundo lo acuestan. De esa forma disminuyen la posibilidad de que genere hipoxia, y siempre vamos a utilizar el operador con mayor experiencia. Este no es el momento para practicar. Tiene que ser el más experimentado, tiene que ser lo más rápido posible. Acuérdense, el paciente estaba saturando 90, 89, el paciente que está saturando, su tiempo de apnea es de 15 segundos. Entonces va a saturar 60 en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esto necesitamos pedir ayuda, no lo hagan solo, pidan ayuda, pídanle al anestesista que venga, o si están en un lugar, están por ejemplo en un SAMU, en un lugar de rural, el paciente se está descompensando, entonces pídanle al SAMU que venga, por último, para que mientras ustedes preparan, venga alguien para ayudarles con la intubación. Una vez que ya lo intubamos, tenemos que setear el ventilador, porque para eso lo estamos intubando. Y acá las recomendaciones son múltiples, pero los conceptos importantes son que generalmente es mejor dejarlo asistido por volumen. No vamos a ser tan restrictivos en relación a la ventilación protectora, por lo menos en una situación crítica de emergencia. Después en la UCI ellos van a tener que bajar un poco el volumen, los ml por kilo. Y vamos a siempre entonces priorizar frecuencias respiratorias bajas. Recuerden, el objetivo es aumentar el tiempo de expiración. Entre más baja la frecuencia respiratoria, más alto el tiempo expiratorio. Le damos más tiempo que salga el aire que está atrapado. Y de esa forma vamos a lograr mejorar a nuestro paciente. El problema con la frecuencia respiratoria baja no es la oxigenación. Si tus alvéolos están buenos, tú les pones un poquito de oxígeno, van a generar intercambio, tu saturación va a subir. Pero el problema es que si respiras muy lento, se empieza a acumular CO2. Y eso lo que produce es hipercapnia. Y aquí entramos a jugar en algo que se llama entonces hipercapnia permisiva, que es que vamos a permitir que el paciente tenga acidosis hasta ciertos rangos, generalmente se dice entre 7 a 7,1, siempre y cuando eso no se asocie a otra alteración. Por ejemplo, si el paciente está severamente está acidótico y está severamente hipotenso, y las drogas vasoactivas no van a funcionar si tiene acidosis, y ahí tenemos que subir la frecuencia respiratoria, porque no podemos permitir que el paciente se nos muera por shock, o hay un trauma asociado cerebral que necesitamos mantener la homeostasis. Siempre vamos a usar sedación profunda y bloqueo neuromuscular. O sea, este paciente hay que bloquearlo con bombas de infusión de bloqueante, y recuerden siempre continuar las otras terapias. Entonces vamos a seguir broncodilatándolo por el tubo endotraqueal, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos va faltando? Cuando ya el paciente no responde a ninguna de estas cosas, usted tiene que entender de que el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea pequeña. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los corticoides? ¿Cuál es el problema de los corticoides? Que se demoran en hacer efecto. El paciente se nos está muriendo antes de que los corticoides hagan hacer efecto. Entonces, aquí es una batalla contra el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ganar más tiempo en un paciente que está severamente acidótico? Por ejemplo, poniéndolo en ECMO. O por ejemplo, ¿qué más podríamos hacer si ya tenemos entonces doble broncodilatación? Le estamos poniendo magnesio, le estamos dejando corticoides, le estamos dejando adrenalina, estamos dejando drogas de sedación con efecto broncodilatador como pueden ser la ketamina o el propofol. Estamos poniendo ventilación mecánica no invasiva, lo tenemos bloqueado y sedado. ¿Y qué más hacemos? Entonces, bueno, pongámosle la máquina de anestesia, involucremos al anestesista, llevemos al paciente al pabellón y que lo sedemos al paciente con drogas anestésicas por vía inhalatoria con efecto broncodilatador.
Y eso es algo que se puede hacer en casi todos los hospitales grandes. No es algo que se haga habitualmente porque estos pacientes son muy raros de ver, pero es algo que se puede hacer. Y lo mismo con el ECMO. Acuérdense, ¿quién es el que tiene una crisis asmática severa? Una mujer joven de 26 años. Entonces esa paciente no la podemos dejar morir. Tiene que ir a ECMO, tiene que hacerse todo lo posible por ganar tiempo para que los corticoides hagan efecto, ¿ya? Y finalmente, acuérdense entonces, el tiempo es lo que decía, el tiempo aquí es el problema principal. Cuando ya las cosas no funcionan y el paciente hay un deterioro progresivo, consideren, especialmente el paciente que está en paro, el paciente que ya cae en paro, siempre desconéctelo del ventilador, porque siempre puede haber tenido autopip y siempre compriman el tórax. Entonces, entre dos personas ahí apretando una cada uno del tórax para sacarle el aire, porque el asma es una enfermedad en la cual el problema es que no pueden sacar el aire. Y acordarse de esta mnemotécnica que se llama DOPS, que en el fondo que el tubo traqueal se puede haber movido, verificar que esté bien puesto, acordarse siempre mirar la capnografía, puede haber una obstrucción, recuerden estos pacientes pueden tener tapones mucosos, puede haber un neumotórax. Hay quienes dicen que en el paciente con paro en el contexto del asma uno no debería declararlo nunca muerto antes de ponerle un tubo pleural acá al lado. Yo creo que con la ecografía nos evitamos un poco eso, pero hay que pensarlo. Hay que pensar que el ventilador puede estar malo, entonces ambuceen al paciente. Y puede ser que el paciente no esté lo suficientemente bloqueado y está haciendo esto que se llama respiración como estaqueada, que el paciente no le permite tiempo suficiente para ir botando el aire. El asma es una enfermedad complicada. Los pacientes generalmente cuando llegan a estos casos porque no se han tratado bien, llevan varios días o tienen una reacción tipo anafiláctica y hay que ser agresivo para su manejo para evitar tener complicaciones. Si les ha parecido este video de utilidad, consideren compartir. Yo les pido que nos puedan poner algunas preguntas acá en los comentarios y suscribirse si es que les parece que estuvo bueno el video. Así que un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.